Ya está con nosotros, ya está en nuestro estudio María Eugenia Vidal. Vamos a estar charlando con ella en apenas unos minutos. Ahora nos vamos ya mismo al móvil con Marcelo Peláez porque ha terminado la reunión del secretario de Comercio, Roberto Feletti. Marcelo, te escuchamos. Hola Carolina, buenas tardes. Alrededor de 40 dirigentes de distintas asociaciones de consumidores de todo el país, algunos de manera presencial, otros por la vía digital, estuvieron reunidos esta tarde con Roberto Feletti. Le hicieron varias propuestas y también pedidos. Una de las propuestas refiere a que ponen a todo su personal a disposición para colaborar en este proceso de control de precios, no solo en los supermercados. Le pidieron también que el programa se expanda, el de precios congelados, también a los comercios minoristas barriales, porque aseguran que en la mayoría de los comercios de cercanía, en los almacenes de barrio, muchos de esos precios congelados todavía no han llegado. También le pidieron al secretario de Comercio Interior hacer un relevamiento, un chequeo de los precios desde que salen del productor primario hasta la góndola, porque interpretan que no solo hay distorsiones en las cadenas de comercialización, sino también en el canal industrial. Ofrecieron poner a su personal a disposición y le pidieron también que ese chequeo llegue también a las góndolas de los comercios más chicos. El secretario de Comercio Interior quedó en responderles acerca de si también va a aceptar que las asociaciones de consumidores hagan ese relevamiento para acercar esos chequeos directamente aquí a las oficinas de Roca 650. Muchísimas gracias, Marcelo. En breve volvemos con vos. Nos vemos. Bueno, y ya está con nosotros María Eugenia Vidal, del espacio de Juntos por el Cambio, por supuesto ya candidata por la ciudad de Buenos Aires. Veníamos hablando de algunos clásicos en cuanto al relato, a la retórica, pero hubo algo, declaraciones de un tenor bastante preocupante por parte de la candidata del Frente Todos, de Victoria Tolosa Paz, que tienen que ver con la oposición, y habló de intento de golpe blando. Vamos a escuchar los dichos porque le quiero pedir sus impresiones. Acá la oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre han tendido, por supuesto, a que haya una devaluación de nuestra moneda. Es lo que sueñan hacer de acá el 14 de noviembre, ¿no? Dar un timonazo nuevamente para poner obviamente más complicada la situación económica. Eso son, como se llaman en el mundo, los golpes blandos, ¿no? Bueno, no es la primera vez que desde el kirchnerismo se ha hablado, incluso con este término específico, golpe blando. ¿Pero qué escucha cuando escucha esto? Escucho una declaración absolutamente irresponsable que contrasta con la responsabilidad que hemos tenido desde Juntos por el Cambio, sobre todo a partir del 12 de septiembre, cuando en lugar de escuchar el voto, lo que hizo el oficialismo fue renunciarle más al presidente. Eso podría ser calificado de un golpe blando. La amenaza de todos los ministros de Cristina Kirchner de abandonar el gobierno del presidente. Mientras tanto, nosotros nos mantuvimos serios, responsables, prudentes en esa semana, donde lo único que le generaron en sus disputas de poder fue miedo y preocupación a la gente para volver con lo peor del pasado, que son Mansur y Aníbal Fernández. Pero el 14 de noviembre hay una oportunidad enorme de construir un bloque que pueda terminar con el quórum propio del oficialismo, tanto en diputados como en senadores. Estamos muy cerca. Nos faltan 3 diputados y 5 senadores. Y en la ciudad de Buenos Aires podemos sumar uno más, que es Sandra Pita, que entraría en el lugar de Carlos Heller, que fue el que dijo patria o muerte defendiendo a Cuba. ¿No? Sandra Pita, investigadora del CONICET. Nosotros somos lo que muestra en nuestra lista. Sandra Pita, Paulo Oliveto, Ricardo López Murphy, Martín Tetaz. Toda gente democrática y seria que no le echa la culpa a nadie de sus responsabilidades. Lo único que venimos escuchando en esta campaña es que la culpa es de otros, de los medios de comunicación, de Mauricio Macri, de los empresarios, hoy de la oposición. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa y eso nos impide, y le impide al oficialismo, empezar a responder los problemas concretos. La inflación, la falta de trabajo, los chicos que dejan del país, los que se quedan y no tienen futuro. Por eso lo que le quiero decir a la gente es, construyamos ese bloque, que tenemos propuestas concretas. Recién vengo de una plaza, de una reunión con vecinos y les contaba todas las propuestas para el empleo joven.
el monotributo gratuito en el primer año, la exención en impuestos al trabajo para cada pyme que genere un nuevo empleo. Se puede mejorar la situación, no con esta ceguera, no con esta irresponsabilidad y sobre todo con no hacerse cargo. ¿Usted la conocía de La Plata, a Tolosa Paz? Sí, ella era concejal del municipio de La Plata. Sí. ¿Y tenían algún tipo de relación? ¿O? No tuvimos relación política. No. Ajá. Sobre otra de las cosas, ¿no? Que la oposición está, digamos, insistiendo con eso, y además también algunos de los socios políticos de Juntos por el Cambio, es sobre la citación a indagatoria de Macri, que entiendo que va el jueves, ¿no? Se va a presentar el jueves. Se va a presentar el jueves. Se va a presentar el jueves, sí. Ajá. ¿Y va a haber como una manifestación de apoyo? Hay una movida en las redes sociales, no sé de qué magnitud, de gente que lo quiere ir a acompañar, y me parece muy bien. Me parece muy bien que si la gente lo quiere ir a acompañar en una causa que desde el principio se manifestó electoral, ¿no? Porque la verdad es que se lo cita indagatoria, y lo cita indagatoria un juez de azul que subroga en Dolores, que investiga una causa que debería estar en la ciudad de Buenos Aires y a la cual la Cámara Federal ya le dijo que no era competente. Es ridículo pensar que Mauricio Macri mandó espiar, además en un hecho tan doloroso, usado para hacer campaña, a familiares de Lara San Juan. Eso se va a demostrar, como todo, pero bueno, siempre en campaña la idea es ensuciar al adversario del kirchnerismo. De Olivera y de Narváez para acá lo hizo siempre. Pero bueno, Mauricio está derecho, se va a presentar el jueves como corresponde. ¿Usted cree, por esta misma palabra que utiliza, que la campaña de aquí al 14 de noviembre se va a volver más sucia y que podemos esperar más declaraciones de este tenor o de esta gravedad? Yo creo que todos son manotazos de ahogado. El plan platita, las declaraciones echándole la culpa a otro, el congelamiento de precios, que miren, hubo desde 1970 para acá 10 políticas económicas de congelamiento de precios en Argentina, o precios máximos, o precios acordados. Todas fracasaron. 10 fracasos tenemos que anteceden a este. ¿Por qué esta vez va a funcionar? Pero además yo me imagino, porque el oficialismo habla de las grandes empresas y de las grandes cadenas, pero la mayor parte de los puntos de venta en Argentina son pequeños almacenes, barriales. Esos mismos pequeños almacenes que fueron los que estuvieron abiertos en pandemia. Esos mismos que reciben los productos ya remarcados y que no tienen margen para poder sobrevivir si no le ponen un pequeño precio adicional. ¿A esos son a los que están yendo a clausurar? ¿A esos laburantes que bancaron durante toda la pandemia y que además siguieron pagando sus impuestos? ¿Ese es al que quieren ir a perseguir? Y para eso mandan inspectores a escrachar en todo el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que me parece vergonzoso, y además que nos quieran hacer creer que la culpa de esto es de la oposición y que ellos no tienen ninguna responsabilidad en el 50% de inflación que el ministro Guzmán nos dijo en marzo que era 29%. Estamos en un escenario caldeado políticamente, así que le quiero pedir su mirada sobre algunos referentes, una breve descripción de ¿qué ve cuando ve la imagen de Máximo Kirchner, con quien entiendo que en alguna ocasión hablaba, o habló, o se sigue hablando? No seguimos hablando. Alguna vez chateamos por alguna ley en particular. Es el jefe de bloque del oficialismo y creo que expresa cabalmente lo que significa el kirchnerismo. La llamó, ¿no? Maleva y esta semana. Yo no entro en descalificaciones. La verdad que con lo que la gente está sufriendo, digo, preocuparse por descalificarme a mí, cuando ya cargamos más de 115.000 muertos en Argentina por una gestión pésima de la pandemia, cuando cerraron 130.000 comercios y pymes, cuando la inflación nos está comiendo el bolsillo cada vez más a los jubilados, a los asalariados, la mayoría, como recién decía Sergio Berestein, informales. Hay 10 millones de argentinos que no tienen trabajo o trabajan en la informalidad. ¿Qué aumento de sueldo les llega a esos? No tienen cara. Y entonces yo lo que le quiero decir a la gente es transmitirle que si construimos este bloque de 120 diputados, no solo vamos a hacer un freno a los disparates, sino también vamos a poder sancionar leyes con sensatez, con tranquilidad, poniendo un poco de sentido común y de planificación frente a la enorme improvisación que nos ofrece el gobierno. Bueno, ahora alguien que para muchos ha dado un batacazo en la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei. Bueno, creo que es una expresión más de la ciudad de Buenos Aires. Siempre ha habido una tercera fuerza y sobre todo en las elecciones
legislativas. Yo estoy de acuerdo con algunas de sus ideas liberales, bajar impuestos. De hecho, lo hicimos. Yo lo hice, no solamente hay que creer en las ideas, sino también poder demostrar que uno las lleva a casa. Quiere robar votos. No, los votos no son de nadie. Los votos son de la gente. Los dirigentes que creen que tienen voto propio no entienden nada. Cuando yo fui gobernadora bajé los impuestos. Y los bajé de verdad. Ingresos brutos, sellos, saqué los impuestos a las tarifas de luz y de gas. Las ideas liberales no solo se declaman, sino que se ejercen. Lo mismo que la pelea contra la casta. Si hay alguien que peleó contra los privilegios, fui yo. Fui contra las jubilaciones de privilegio y la provincia y las derogué. Le obligué a 40.000 policías a presentar su declaración jurada. Fui contra los narcotraficantes, los sindicalistas corruptos, las barra bravas que quedaron presos. Digo, eso es dar la pelea contra el sistema de verdad. Después están las ideas, y por supuesto en algunas ideas puedo coincidir y en otros no. Casi está hablando como si pudiera estar Milei compartiendo lista con ustedes. Ha sido una decisión de Javier Milei no estar en Juntos por el Cambio. Ricardo López Murphy entendió la necesidad de un bloque y que 2 o 3 diputados en la Cámara no frenan ninguna ley ni logran que se apruebe ningún proyecto. Ahora, él entendió que esto era en bloque, que una elección legislativa no era para un lucimiento individual de nadie, sino para un equipo de gente que tiene experiencia, que ha atravesado crisis, que ha gobernado y aprendido. La verdad que frente a la improvisación del gobierno no estamos para improvisar en el Congreso. Bueno, pero ¿sería posible la incorporación de Javier Milei a Juntos por el Cambio? Porque ha sido durísimo con respecto, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? A quien lo identifica con las palomas de Juntos por el Cambio. ¿Sería posible? Para mí la violencia es un límite. Es un límite. Y no comparto la violencia, venga de donde venga, ni verbal, ni física. En la Argentina hemos naturalizado mucho la violencia y ese es un problema, también en política. Entonces creo, para mí es un límite al hacer política, como hay otras cosas que son un límite, ¿no? Por supuesto, la decisión no es mía en particular de María Eugenia Vidal, es una decisión de Juntos por el Cambio. Pero hoy Javier Milei decidió no ser parte de Juntos por el Cambio, presentarse por separado, y el bloque que tenga Juntos por el Cambio va a ser el que construya en base a los votos que tenga su lista. Tal vez sea un aliado en el recinto. Hoy no ha dicho claramente qué leyes va a apoyar, qué leyes va a estar en contra. Nosotros somos muy claros. Ya hemos dicho que no vamos a votar ni nuevos impuestos, ni el aumento de los impuestos a la producción y al trabajo. Hemos sido claros que no vamos a votar la reforma judicial, que no vamos a votar el cambio en la procuración, que no vamos a votar ninguna ley que permita cerrar escuelas, porque yo recuerdo que todavía en el Congreso está la ley que mandó el presidente que lo habilita a cerrar escuelas, que no se trató, pero que no fue retirada. Ahora, ¿cómo se imagina el gobierno si se confirma lo que marcó la tendencia que marcaron las PASO, si se confirma el 14 de noviembre? ¿Cómo se imagina el gobierno de Alberto Fernández después, considerando la cantidad de internas de las que tenemos conocimiento todos? Hoy, una más, Bernie Aníbal Fernández. Yo creo que vienen 2 años muy difíciles en la Argentina. Y creo que el gobierno está sumergido en su propia pelea interna y en su improvisación. Pero lo que le quiero decir a la gente es darle la tranquilidad que en la lista de la ciudad y las listas que hemos conformado en todo el país hay gente que se mete por primera vez en política, como Martín Tetaz, como Sandra Pita, como Carolina Lozada, pero también hay de la que ha tenido experiencia de gobierno, de la que ha atravesado crisis y le ha puesto el cuerpo, de los que hemos aprendido, como Ricardo López Murphy, como yo y como muchos otros, ¿no? Entonces, en momentos difíciles se necesita templanza, serenidad, sentido común. Todo eso va a hacer mucha falta en los próximos 2 años. Pero, y también la firmeza de saber dónde plantarse. ¿Eso va a hacer falta cómo? ¿Por qué? ¿Desde el Congreso o tal vez apoyando o en una especie de mesa de diálogo, gabinete de crisis? Yo creo que todo lo que haya que dialogar con el Ejecutivo se hace en el Congreso. Para eso la gente nos elige. Cualquier propuesta que el Ejecutivo tenga tiene que llevarla al Congreso y será tratada por los bloques como corresponde, como se hace en cualquier democracia. La gente no está para fotos vacías y sin sentido y para ganar tiempo. La gente no quiere más eso, no cree en eso. Por otro lado, tenemos un gobierno donde el presidente de la Cámara de Diputados nos convoca al diálogo hace una semana y hoy la principal candidata en la provincia de Buenos Aires dice que estamos dando un golpe blando. Yo creo que primero el gobierno se tiene que poner de acuerdo en qué le quiere proponer a la oposición y qué rumbo quiere tomar. Sobre todo, qué rumbo le quiere ofrecer a los argentinos, porque la sensación es que estamos en un barco sin timón. A ver, usted recién habló de fotos vacías.
quiero ir a la última de las imágenes que tenemos preparadas, que tiene que ver con estas recorridas del presidente Alberto Fernández, muy difundidas, ¿no?, por la prensa, la oficina de prensa de Presidencia de la Nación, y que tienen que ver con esta escucha, ¿no? Timbreo. Exactamente, el timbreo, que forma parte también de las estrategias de campaña. ¿Cree que hay una escucha real? ¿Cree en esto? ¿Por qué cree que se perdieron de esos problemas de la Argentina que arde durante tanto tiempo? La diferencia entre el presidente y nosotros es que nosotros hacemos esto hace 14 años. Mauricio Macri empezó a hacer los timbreos cuando era jefe de gobierno. Y lo hacemos cuando hay campaña y cuando no hay campaña también. Y lo hacemos, por supuesto, muchas veces difundido en campaña, pero muchas veces en silencio. Yo, de hecho, hoy tuve 2 reuniones con vecinos comunes que no van a salir en redes, ni van a ser difundidas a los medios, y así todos los días. Porque esa es la verdadera escucha. Es la escucha sostenida a lo largo del tiempo, no 3 semanas antes de una elección. Esa escucha es difícil de creer. Ojalá la sostenga en el tiempo el presidente, y no solamente la haga ahora, sino que la haga el 15, el 16, y la siga los próximos 2 años. Seguramente lo va a ayudar mucho a entender que los argentinos tenemos una enorme preocupación por la ausencia de un plan, de un programa económico que nos diga hacia dónde vamos en la Argentina, que nos diga cómo nos va a sacar de la inflación, cómo nos va a sacar de este aumento de la pobreza, cómo le va a dar herramientas a las pymes para dar trabajo, cómo le va a dar herramientas a los jóvenes para que se queden. Ojalá que esa escucha se mantenga en el tiempo y le permita al presidente tomar las decisiones que tiene que tomar. Mientras tanto, nuestro compromiso, nuestra tarea, nuestra responsabilidad es decirle a la gente que hay un camino. Y que ese es un camino que, si nos da la confianza de los 120 diputados, vamos a empezar a recorrer en el Congreso con leyes concretas, que hoy no podemos ni discutir. Hoy la derogación de la ley de alquileres no se trata en el Congreso porque para eso el oficialismo dice que tiene que haber una sesión especial. Y nosotros no tenemos el quórum. Entonces, esa es la diferencia entre habilitar el quórum a la oposición o no hacerlo. Eso lo hace el presidente de la Cámara, ¿no? Y usted en su momento dijo que si la oposición lograba tener los votos para ser primera minoría, ¿no? Podrían ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso es lo que dice el reglamento, yo lo sostengo, pero por supuesto esta no es una decisión de vuelta de María Eugenia Vidal, somos un equipo y será la coalición de Juntos por el Cambio la que defina el camino a seguir. Pero más allá del cargo, que no es lo más importante, lo importante de tener 120 diputados es esto de poder incidir en el temario, poder definir leyes que para nosotros son importantes, pero no para nosotros como espacio político, porque nos la pide la gente como la que acabo de mencionar. Ahora, hay un tema sensible, que usted ha hablado mucho de la derogación de la ley de alquileres, pero también es cierto que hubo muchísimos legisladores dentro de Juntos por el Cambio que la votaron y la militaron, ¿no? Sí. Lipovetsky, uno de ellos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lectura que se hace también de cara a la sociedad, de esa especie de acuse de recibo de que se falló en la decisión que se tomó, si es que así lo consideran? Digo, porque es también un tiempo en el que la sociedad está pidiendo un hacerse cargo, ¿no? Sin duda, si hay un espacio que ha hecho autocrítica, ha sido el nuestro. Y yo lo he dicho públicamente, que fue un error sancionar esa ley, y los propios legisladores lo reconocen. Se hizo con la mejor intención, pero salió mal. Y cuando la sociedad dice esto no sirve, la banca no es nuestra, la banca es de los que nos eligen. Y aún con la mejor intención, se quiso hacer una ley para ayudar al inquilino. No se logró. El inquilino está pidiendo, por favor, que deroguemos esta ley, igual que el propietario. El Congreso lo tiene que hacer, porque lo que los diputados y diputadas tienen que entender es que la banca no es de ellos. La banca es para representar a la gente. Y si la gente lo pide porque no les sirve esta ley, porque los alquileres aumentaron 70% el último año, porque los propietarios sacan sus propiedades de alquiler, porque en este contexto de incertidumbre no le van a dar a un inquilino 3 años de plazo, bueno, entonces lo tenemos que hacer. Digo, no es una cuestión de qué espacio político, es escuchar, es esto de que hablamos de la escucha. Bueno, de la escucha tiene que venir una consecuencia, porque si yo voy a la casa de alguien a tomar mate y escuchar, y después no pasa nada, esa persona también se siente estafada. La escucha tiene que traer consecuencias. Y quienes estamos en el Congreso, si la gente nos elige, tenemos que tener la responsabilidad de hacernos cargo de eso que nos pide la gente. Ahora, ¿esto no podría ser un recuerdo del futuro, el funcionamiento actual del Congreso? Si el kirchnerismo pierde la mayoría en el Senado, por ejemplo, que Cristina Kirchner no llame a sesiones, como ya pasó
en alguna etapa y también que esté trabado la discusión en la Cámara de Diputados? Yo creo que ahí hay una responsabilidad de todos los jefes de bloque en labor parlamentaria, ¿no? De definir la sesión y de definir el temario. Y bueno, y nosotros nos vamos a hacer cargo de nuestra responsabilidad. Bueno, tenemos otra imagen que tiene que ver también con un tema muy, muy sensible, un conflicto caliente, muy presente en la agenda política, esta imagen dolorosísima de este club andino Piltriquitrón, incendiado, un ataque incendiario en el sur, como varios, una gobernadora, Arabella Carreras, que pide ayuda, una respuesta del gobierno nacional, básicamente, palabras más, palabras menos, dice, no es función nuestra, se brindará, pero no es función del gobierno nacional. ¿Qué opinas sobre cómo ha sucedido esto? Pienso en los rionegrinos de Villa Mascardi, del Bolsón, en los desprotegidos que se deben sentir y en la incertidumbre de tener un presidente que un día dice que no es su responsabilidad, que otro día llama a la gobernadora y le dice que va a colaborar. Como siempre, todo improvisación. Un día dicen una cosa, otro día nacen otra. Eso nos genera a todos los ciudadanos mucha preocupación porque no sabemos hacia dónde van ni qué podemos esperar. Es por eso que el rol de la oposición es tan importante, haciendo sentido, poniendo eje, poniendo responsabilidad, no haciendo cualquier cosa. Es momento de mostrar mucha prudencia, sabiendo que vienen 2 años difíciles, que la gente sepa que hay un ancla, que lamentablemente no la va a dar el presidente y su equipo de gobierno, la vamos a dar nosotros, porque entendemos la preocupación y el miedo que tiene la gente. Y vamos a dar todas las peleas que haya que dar para que se sientan protegidos y para que estas cosas no pasen si logramos esa primer minoría tan importante en diputados y en el Senado. Cuando dice van a venir 2 años muy complicados, ¿no? Para la gente que nos está mirando y se pregunta, ¿qué puede pasar? Bueno, es imposible pensar que el año que viene no va a ser complicado partiendo de un piso de 50% de inflación, con un gobierno que sigue emitiendo, donde un día dice que quiere acordar con el fondo y otro día dice que no va a acordar con el fondo. Dijo. 50 de piso es como vamos a terminar este año, ¿no? Entonces, 50 de inflación cerramos este año. ¿Bajo qué medidas, y el ministro de Economía todavía no fue al Congreso a explicar, va a hacer que el 50 pase a ser 32%? Que es el proyecto de presupuesto que mandó, es tan irreal como cuando mandó un presupuesto diciendo que iba a haber 29% y se cumplió a mitad de año. Entonces, digo, necesitamos seriedad, necesitamos que haya un plan, necesitamos que haya profesionalismo, que haya planificación. Si hay un gobierno que mostró todo eso en gestión de pandemia fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si hay un gobierno que mostró todo lo contrario fue el gobierno nacional y de la provincia. Tenemos una pregunta de cierre para Lucía Salinas. Vidal, en este escenario tan complejo que usted plantea y en las últimas semanas la oposición se ha desmarcado en distintos aspectos del gobierno nacional, ¿qué posibilidades hay de sentarse a una mesa de diálogo el 15 de noviembre? Porque claramente todos saben que se vienen 2 años complejos. ¿Cómo se va a trabajar oposición y gobierno si hay posibilidad de eso? Para que esta situación sea lo menos dolorosa posible para la ciudadanía, llegado el caso. En primer lugar, creo que el oficialismo tiene que ponerse de acuerdo sobre cuál es el camino que quiere seguir. Y eso todavía no lo ha hecho. En segundo lugar, tiene que poner un plan arriba de la mesa. En tercer lugar, el ámbito es el Congreso. No hay otro ámbito que no sea ese, que va a ser donde la gente el 14 de noviembre va a asignar las responsabilidades. El 14 de noviembre va a hablar la gente y va a decir cuántos diputados y senadores quieren el Congreso, que van a ser quienes tengan que discutir institucionalmente cualquier propuesta que el gobierno quiera hacer. Hasta ahora no ha habido comunicación formal ni informal convocando a ningún diálogo a la oposición, ni mucho menos definiendo temas. María Eugenia Vidal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.